Hola, buenos días, soy Albert Masdeu de Logos Astrológico y hoy vamos a hacer una nueva carta natal. Vamos a hacer la carta de Elon Musk y vamos pues a seguir pues con nuestras indicaciones. Vamos a ver los principales aspectos pues en la carta de este prohombre, ¿no? Muy bien, pongámonos ya sobre la tarea. Elon Musk nació el 20 de junio de 1971 en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica, y por lo tanto tiene un ascendente Cáncer. En el ascendente se encuentran el Sol y Mercurio es el regente de la casa 3 en Virgo y de la casa 12 en Géminis, encontrándose el Sol en el ascendente, siendo regente de la casa 2. ¿Qué es lo que podríamos decir al respecto? Muy bien, con el ascendente en Cáncer el Sol y el Sol y Mercurio allí, vemos un enfoque fuerte en la identidad y la comunicación en Elon Musk. La presencia de Mercurio en un signo móvil e irascible de agua, regente de la casa 3 y de la casa 12, sugiere una mente impulsiva y adaptativa con un fuerte énfasis en la comunicación. Ello se deduce tanto por el hecho de que Mercurio rige los procesos de inferencia, como de que rige el tercer lugar, que es el ámbito en que aprendemos a comunicarnos y asumimos nuestras convenciones conductuales en relación con nuestro ambiente. Que Mercurio devenga a través del 12º lugar, Géminis, también indica que dichas pautas en la educación adquirida se canalizan a través de las falencias de su carácter y de sus debilidades, y en función de cuestiones más ocultas o privadas referidas a su personalidad. Mercurio está en fase de ascensión vespertina y se encuentra rápido y occidental, presto a salir de rayos, y aunque sea un planeta nocturno en carta diurna, se encuentra en signo femenino y en su propia luz. Debido a ello es planeta competente y también se halla cómodo debido a la polaridad femenina del signo de Cáncer. Ello le confiere a Mercurio diligencia y fuerza de dirección, y es por lo tanto un planeta fuerte, activo, vinculado muy estrechamente a su identidad por hallarse en el ascendente. El Sol es regente del segundo lugar y ello podría indicar un enfoque en los recursos personales y en la acumulación de bienes personales a través del manejo de las convenciones y usos cotidianos, y una asimilación profunda de las creencias y de las señas de identidad del colectivo. Ello le confiere una gran capacidad de persuasión en acuerdos informales en temas financieros y una avidez y cierta malignidad de carácter debido a que el segundo signo de Mercurio, Géminis, es el 12º en la carta. Dado por lo tanto que tenemos que la casa 3, la comunicación a través de la 12ª, la comunicación a través de las falencias del carácter, ¿no? Como seña de identidad. Nuevamente hay que decir que es un planeta muy fuerte y que además, pues por muchos motivos, es muy prevalente en la carta, ¿no? Por lo que hemos comentado acerca de su condición helíaca, es decir, de su fase solar, y también por el hecho de que se encuentra en un ángulo, es planeta angular. Venus en Géminis, como se observa, se halla a disposición de Mercurio, lo mismo que Saturno, y está presente en ese 12º signo, lo que le confiere cierta seducción perversa. Saturno, rindiendo el 12º, le dota de una gran tenacidad, versátil y una persistencia que puede llegar a manifestarse impertinente, dado que Saturno hiere a Mercurio en el detrimento del maléfico en Cáncer, que es donde se halla Mercurio. Por si fuera poco, la Luna, que está en el tercer lugar, es el significador del ascendente y disfruta de la naturaleza de Mercurio y del Sol. El tercer lugar es Virgo, y por lo tanto entrega la naturaleza a Mercurio, y Mercurio está en recepción mutua con la Luna. La Luna son, como es sabido, y como hemos comentado y puesto de relieve muchas veces, las funciones del alma: la percepción, la memoria, la imaginación y la intuición. En signo mutable y terrenal, ello polariza dichas facultades en beneficio de Mercurio. Además, la Luna se halla en su lugar natural, que es el tercero. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que esa percepción, memoria, imaginación e intuición relacionada a un signo especulativo de tierra, a un signo que de alguna manera consolida, impulsando, ¿vale? Pues le confiere pues grandes dotes prácticas, ¿no? Y una visión pues muy terrenal y muy proactiva en términos de razonamiento, ¿no? El tercer lugar rige además las costumbres y las convenciones sociales.
Esa interactividad profundiza las características de persuasión sibilina en ambientes reservados y oficiosos, como comentábamos anteriormente, por el hecho de que pasa a través de Géminis, que es una casa, la 12ª, pues que está oculta, ¿no? Cabe comentar que Saturno en Géminis rige el 8º lugar y actúa a través del 7º en el 12º. Entonces ello hace que la posibilidad de detrimento en los recursos personales, la 8 en Acuario, motivados por la interacción práctica, la 7 en Capricornio, signo irascible y materialista, puede excitar profundamente sus demonios internos y estimula los rasgos de carácter más retorcidos, casa 12, los cuales al recaer en Mercurio pueden darle a su verbo una expresión hiriente y rencorosa. Sobre todo porque hay que tener en cuenta, que las 7 pues representan los intereses del prójimo, representan también al prójimo al estar relacionados con la casa 7ª y ello pues puede hacerle sentir que el otro es un serio obstáculo muchas veces pues para obtener pues lo que él pretende, lo que él busca, ¿no? Cuando Saturno recae sobre Mercurio en un signo de agua, su naturaleza restrictiva hiere los sentimientos, es decir, el agua, y dado que el agua invoca el pasado y la memoria, ello se manifiesta con rencor y animadversión. Muchas veces, pues bastante vehemente. En Cáncer esa tendencia se hace más notoria debido a que es un signo opuesto a la acción de Saturno, es decir, es opuesto a Capricornio. Además, debemos recordar que Mercurio rige el 3er lugar, casa de la fidelidad a los valores religiosos heredados y a las convenciones sociales personales, con lo cual eso todavía ataca de una manera pues, más insidiosa pues, aquellos principios con los que cuenta pues, Elon Musk, ¿no? En todo caso, y con la luna en Virgo recibiendo la naturaleza de Mercurio, Musk mantiene una fuerte conexión entre su capacidad de inferencia, Mercurio, y sus sentimientos, lo que le confiere grandes habilidades empáticas. El tema de los sentimientos por partida doble, porque además Mercurio se encuentra en un signo constructivo, constructivo de memoria y por lo tanto tiende a buscar pues crear espacios de contención pues familiares, ¿no? Le confiere, por lo tanto, grandes habilidades empáticas, como decía, y de ubicación en las intenciones con el prójimo de objetivos pragmáticos, ¿no? El pragmatismo, pues, es una corriente pues, que está, en este sentido, fuertemente integrada a la necesidad de crear pues, un espacio de contención y de complicidad pues, en sus negociaciones, ¿no? Musk, por lo tanto, destaca por la exacta ponderación en la interacción con los demás de las posibilidades prácticas implícitas en el operar de los otros, ¿no? Es una persona perspicaz a la hora de notar cómo puede aprovechar pues, las características y las habilidades del prójimo, ¿no? Venus envuelve de encanto sus manifestaciones mercuriales en Cáncer. Venus está en Géminis, por lo tanto es una característica de Mercurio, lo que produce un efecto de familiaridad, no exento muchas veces de fecundidad, campechanía y cierta vulgaridad tentadora que tiende a buscar en las interacciones sociales pues cierta complicidad, lo voy a decir, cierta complicidad tentadora, ¿no? Venus, además, se halla en el 12º lugar, con lo cual eso le da pues, cierta autocomplacencia, pues en rasgos que muchas veces pues son rasgos, podríamos llamarlo así, poco alentadores, ¿no? También hay que tener en cuenta que el regente por exaltación del ascendente, que es Cáncer, viene representado por Júpiter y que Júpiter se encuentra retrógrado para ponerse directo, es decir, se encuentra en su fase de trígono inferior del Sol y por lo tanto un momento en el que Júpiter se recupera después de la retrogradación y se va a poner directo, ¿no? Hemos comentado en más de una ocasión que esa es una característica que se corresponde con la resiliencia de los planetas. ¿Por qué? Porque los planetas cuando se ponen directos después de la retrogradación, cada vez van a ir aumentando más su velocidad. Pero dado que son planetas superiores, el Sol se les va a ir acercando paulatinamente y por lo tanto va a ir incrementando la presión sobre esos planetas. Aparte de que, dado que el Sol en ese trígono inferior
pues se encuentran por encima del planeta, prevalecen los asuntos solares, y el planeta se vuelve reflexivo y se vuelve iterativo, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, es un planeta pues, que de alguna manera se crece en la adversidad, lo que llamaríamos, ¿no? Resiliencia. Por eso siempre digo que esos planetas están muy vinculados a la capacidad de superación, ¿no? Júpiter es el regente de la 6 y opera a través de la 9 en la 5. ¿Qué es lo que podríamos decir al respecto? Bueno, tanto Mercurio como el Sol se hallan a disposición de Júpiter, por encontrarse en la exaltación de Júpiter en Cáncer, por mor de la Luna, por lo que representa la Luna, por la importancia de crecimiento pues, y de desarrollo que reviste para el signo de la Luna Júpiter. La entrega, por lo tanto, de los planetas que se encuentran en Cáncer es una entrega incondicional a Júpiter. Por lo tanto, los criterios heredados y su educación, Mercurio, como regente de la 3, y sus recursos personales, el Sol, como señor de la 2, se rinden a Júpiter en la 5, lo cual puede indicar que Elon Musk puede llegar a sentir un inmenso placer en el juego y en las inversiones de recursos, por lo tanto, relacionados con el tema de la 5, como indica esa posición en dicha casa, ¿no? En dicho quinto lugar. Júpiter en su carta representa el trabajo duro, el sacrificio y las servidumbres. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en ese sector de la vida Elon Musk pues es abundante, es exuberante y por lo tanto se entrega con total incondicionalidad, ¿no? Además a un nivel profundo, instintivo, marcado pues, por lo que representa Escorpio, porque Júpiter está en Escorpio. Sagitario es el regente de las 6 y actúa a través de Piscis, el noveno. Representa, por lo tanto, Júpiter, al ser el regente principal de Sagitario, el trabajo duro y operan a través de la casa 9, que al ser un signo de agua, pues representa el éxtasis visionario y su filosofía de vida, ¿no? Entonces, Júpiter, como decimos, se encuentra en la 5, es su legado para la posteridad. La 5 representa aquello que nosotros legamos a la sociedad, aquello que nosotros entregamos y por lo tanto nuestros hijos, tanto espirituales como materiales, ¿no? También representa el placer y las inversiones en bienes raíces, ¿no? Porque la 5 pues, es la 2 de la 4. En Júpiter concurren pues la rendición de sus recursos personales, el Sol como regente de la 2, y su programa mental y educativo. Mercurio rige la 3, con las connotaciones expresadas antes de persuasión y de empatía para los negocios e inversiones en un ámbito oficioso y reservado. Y también representa el trabajo duro, sacrificado y esclavo por sus ideales y ensueños visionarios, y ambos son pues, el ser y el devenir respectivamente de Júpiter en el quinto lugar, ¿no? Porque el trabajo duro y sacrificado es la 6 y los ensueños visionarios pues, son la 9. El quinto lugar representa inversiones, placer y mentalidad proclive a las apuestas, lo que hace que esta persona en su trabajo ordinario y en sus sacrificios, pues revierta a través de su filosofía de vida, pues en las apuestas, en el juego y también pues en los recursos que de alguna manera pues adornan o mejor dicho respaldan pues los intereses de sus bienes raíces, ¿no? Los intereses y sus bienes raíces. En lo que representan sus rutinas, el hecho de que el regente de la 6 se encuentre en la 5 y que opere a través de la 9 también puede querer decir que es un trabajador compulsivo, que es lo que llaman los ingleses o los anglosajones un workaholic, ¿no? Es decir, una persona adicta al trabajo extremo, hasta la extenuación. Esta indicación se ve reforzada por la extremadamente dolorosa recepción de la disposición de la Luna, prolongada y aceptada a través de Escorpio en sus asuntos, que es su signo de caída. Virgo, el tercer lugar, pues, Virgo es el signo de caída es el signo de exilio de Júpiter, y además Júpiter recibe la disposición de la Luna en el signo de caída de la Luna.
Ello pasa desde el tercer lugar, que son las convenciones sociales y que es la educación, que es la comunicación, al quinto lugar, que es el al quinto lugar que representa pues el placer, el juego y demás. Con lo cual eso quiere decir que muchas veces pues las decisiones que toma y los acuerdos de palabra de alguna manera hieren y son heridos por la tendencia quizás demasiado compulsiva, de acuerdo, pues de entregarse a los emprendimientos, ¿no? Por placer. Esto quiere decir que la provechosa dependencia de los acuerdos oficiosos, la casa 3, para la obtención de recursos de parte del entorno cercano en beneficio personal, al ser desviada a proyectos megalómanos y visionarios por los que Musk se sacrifica, le causan pérdidas muy grandes y profundas desavenencias con sus relaciones cercanas y en sus rutinas cotidianas. Júpiter además está sirviendo a Marte, que es el regente de la 5 y el regente de la 10 en la 8, y por lo tanto hay que tener en cuenta también que Júpiter, como regente de la 6, que opera a través de la 9 en la 5, está a disposición de Marte, que se encuentra en la octava, en conjunción con el nodo norte en el signo de Acuario. Por lo tanto, Marte y Júpiter están en cuadratura. Además, el regente de la 5 se encuentra en la 8, como estamos diciendo. Júpiter en un signo profundo y de agua, profundamente empático, centrado en los instintos y en los impulsos, pues está representado por Marte en Acuario en la 8. Entonces, ¿eso puede querer decir que la persona trabaja invirtiendo de manera impulsiva? Pues bueno, la cuadratura entre Júpiter y Marte en la carta de lo más sugiere tensión entre la expansión y el crecimiento personal o profesional y la acción o los impulsos hacia inversiones muy arriesgadas o transformaciones profundas, que es lo que representa la casa 8, ¿no? Y por lo tanto abre a la persona a pérdidas que algunas veces están pues muy vinculadas pues a sus éxtasis visionarios y a sus sacrificios a través de las inversiones en bienes raíces, ¿no? Con lo cual en sí podríamos decir que en general esas inversiones pues suelen ser inversiones pues bastante sospechosas, ¿no? Marte en la octava casa en conjunción con el nodo norte podría indicar una tendencia a buscar oportunidades de crecimiento a través de inversiones a fondo perdido o de muy difícil retorno, como estamos diciendo. Júpiter son grandes viajes o sueños de grandeza provenientes de esfuerzos grandes y de limitaciones serias y dolorosas. Con lo cual, Júpiter en el ámbito de la casa 5 hace que la persona invierta muchas veces en asuntos que tienen que ver pues, con aventuras o que tienen que ver pues, con abordajes, podríamos llamarlo así, de altos vuelos, ¿no? Júpiter representa la 9 y la 6, por lo tanto representa viajes difíciles y también representa pues, sufrimiento que fluye a través de sus ideas y también puede querer decir que su filosofía ha sido pues forjada en el trabajo duro, ¿no? Esta combinación también refleja una actitud osada y ambiciosa en su enfoque hacia los negocios y las finanzas, con una propensión a tomar riesgos descabellados o difíciles de justificar ante sus familiares y colaboradores cercanos, por el hecho de la Luna, que es el regente de la 1 en el ámbito de la 3, y que la 3 sea la caída de Júpiter, ¿no? Que Mercurio se encuentre a disposición, como regente de la 3, a disposición de Júpiter, y que Júpiter se entregue de manera pues concienzuda y dedicada como representa un signo fijo, que es donde se halla, ¿no? Lo de los recursos difíciles de justificar lo digo porque Marte se encuentra en Acuario, que es un signo dogmático que rige Saturno. Entonces Marte en Acuario, siendo un signo fijo y regido por Saturno, indica sin embargo un enfoque calculado y estratégico en sus acciones. Aunque Marte es conocido por su energía impulsiva, su posición en Acuario sugiere que esta energía se canaliza a través de ideas fijas y trascendentales. Hay una tenacidad y una tendencia a tratar de sostener ideas dogmáticas de manera pues muy tenaz, muy resistente. Y ello indica que sus decisiones, Aries en la casa 10, de inversión en bienes raíces y sus apuestas, casa 5, son dogmáticas, inamovibles y dependientes de constructos conceptuales. Hay que
tener en cuenta que Acuario es un signo de aire, ¿no? Con una inclinación hacia la planificación cuidadosa y la consideración de los posibles resultados a largo plazo, a pesar de la impulsividad que representa Marte, ¿no? Que el regente del octavo, a través del séptimo, se encuentre en el duodécimo, indica que los recursos invertidos en desafíos inciertos generan restricciones, limitaciones e inconvenientes que confrontan a más con sus debilidades de carácter, sus demonios y sus inclinaciones más perversas. Que ese regente sea Saturno, el gran maléfico, con la ciega relación que mantiene con su señor Mercurio, regente de la 3 y de la 12 en la 1, ya hemos mencionado al principio qué es lo que significa. Es decir, implica que ese Saturno pues hace mucho daño a Mercurio, ¿no? Más, por lo tanto, y a partir de lo que venimos comentando, es muy generoso con sus recursos. El Sol regente de la 2 a disposición de Júpiter. Y es una persona campechanamente familiar en su manera de negociar y establecer tratos informales. Mercurio en Cáncer incluso es seductor e induce a tomarse grandes libertades a sus interlocutores. Venus en la 12 a disposición de Mercurio en Cáncer, por lo tanto, determina una cierta tendencia a seducir, pues alentando pues, las debilidades del prójimo, ¿no? Es decir, es una persona tentadora, es una persona envolvente, es una persona pues, que en sus expectativas y proyectos pues resulta muy tentador, muy capcioso en su manera de presentarse en sus negociaciones, ¿no? Y tener en cuenta que Venus es el regente de la 11 y por lo tanto representa pues, sus expectativas y sus esperanzas, ¿no? Dado que las usa en sus negociaciones en el entorno cercano, pues es una persona tendente a buscar pues, tentar a los demás con sus propios anhelos y con sus propios proyectos, ¿no? Venus en 12, por lo tanto, se está entregando a Mercurio. Y ya sabemos que Mercurio indica al estar en Cáncer familiaridad en sus procesos de razonamiento, ¿no? y cercanía, falta de engolamiento y por lo tanto una flexibilidad impulsiva en la manera de seducir a los demás. Pero hay que tener en cuenta que esa Venus a disposición de Mercurio induce percepciones engañosas, porque en verdad es un negociador tremendamente susceptible, tendente siempre a ver el fallo cuando se produce, exclusivamente en lo que sugiere, especialmente en lo que sugiere Saturno, en las inversiones en detrimento propio y en beneficio del otro. Es decir, en el fondo esa campechanía y cercanía pues son engañosas. En el fondo es una persona, como estamos diciendo, que se toma muy a pecho pues las posibles faltas del otro, ¿no? Con el paso del tiempo, Elon Musk, y eso también le indica la carta, Saturno es un planeta que donde está trabajando paulatinamente va haciendo mella y por lo tanto va mitigando y dulcificando los aspectos relacionados con esos lugares, tenderá a reflexionar más profundamente sobre sus compromisos financieros, especialmente en lo que respecta a las inversiones, porque la carta indica de modo muy proclive pues grandes pérdidas, ¿no? Eso es por el hecho de que el regente de la casa 7 está en la casa 12 y puede señalar una tendencia a involucrarse en asociaciones o compromisos que requieren un enfoque cuidadoso y una consideración profunda de las implicaciones a largo plazo. Todo ello debido a las conflictivas implicaciones de sus tendencias a asociarse con aquellos a los que tiende a culpar. Es decir, el regente de la 8 y el regente de la 7, a disposición del regente de la 12, hace que los defectos pues se atribuyan al otro, porque Saturno representa al otro y sus intereses personales, la 8. Es decir, en ese sentido, Elon Musk tiende a ver pues, la razón de sus fallos y sus debilidades de carácter, la conducta que el otro tiene respecto de sus intereses, que es lo que representa la 7 y la 8, ¿no? Entonces, esto puede llevarlo a meditar detenidamente sus decisiones en relación con los otros para asegurarse de que sus compromisos sean sostenibles y alineados con sus objetivos. La presencia de Venus en la 12 a disposición de Mercurio y regente de la 11 y la 4
Sugiere que Elon Musk podría encontrar inspiración y motivación en sus redes y asociaciones, especialmente en actividades creativas o relacionadas con la familia. Sin embargo, al estar en la 12, estas influencias podrían manifestarse de manera privada o detrás de escena, requiriendo introspección y reflexión para integrar esas energías en su vida. Provienen impulsos culpables, provienen de relaciones íntimas y privadas que pueden estar excitando rasgos, podríamos llamarlo así, perversos o desviados de su carácter. Sus objetivos colectivos, sus proyectos y sus esperanzas de patrimonio, 11 y 4, se expresan como Venus al servicio de Mercurio en Géminis. Esa lisonjera obsequiosidad en su comunicación proviene de sus intenciones en relación con su destino autopercibido. Fluyen a través de su patrimonio, la casa 4, y hablan de las cualidades de sus ancestros y de sus raíces. Venus es un planeta que está además muy relacionado con la madre y con los padres en general. Hay que tener en cuenta que el parte de la madre, que en una carta diurna, como es el caso, es desde Venus a la Luna, pues está en la casa cuarta, ¿no? Y la casa cuarta, como estamos viendo, es Tauro. Con lo cual hay un vínculo muy estrecho pues, con la figura materna. Los ancestros son los ancestros maternos. Y el papel de la madre es el papel de la educadora en esta carta. Es una mujer que ejerce una enorme influencia en Elon Musk, ¿no? Por lo tanto, en el hecho de que el regente de la 11 y la 4 se expresen a través de Venus y Venus represente la madre, hace que haya en él una profunda reivindicación de su destino personal y sus ambiciones para los suyos. Y a pesar de estar en la 12 y representar uno de sus defectos más notorios, que decíamos que era el modo en que las otras personas, en que de alguna manera masajeaba a las otras personas para que se confiaran, ¿no? Esa tendencia familiar a tratar de excitar las debilidades del prójimo y expresar cierta comprensión que de alguna manera distiende los vínculos, ¿no? Ese defecto, porque luego está alimentado por una susceptibilidad muy intensa, por el hecho de que Saturno se encuentre en un signo mutable de aire y en la casa 12 y representar al otro y a sus intereses, es un recurso muy poderoso al servicio de su comunicación porque lo hace extremadamente persuasivo. Y por lo tanto, en su conocimiento de lo que son pues, el talón de Aquiles del otro y por lo tanto en su conocimiento de las debilidades en las comunicaciones, las negociaciones, es una persona que tiende a conseguir lo que quiere en acuerdos oficiosos o en acuerdos, podríamos llamarlo así, de palabra, ¿no? La cuadratura de Venus con la Luna, estando Venus por encima, es otro detalle muy marcado en la carta de Elon Musk y es una de las heridas más profundas que puede haber en su carácter, ¿no? Determina, por el hecho de estar entre la 3 y por el hecho de estar entre la 3 y la 12, ¿no? Teniendo en cuenta que Venus en la 12 se encuentra en posición superior, siendo la madre, ¿no? Entonces esa cuadratura determina que esa capacidad de persuasión sibilina se ha desarrollado a través de un conflicto con sus padres. La luna es regente de la 1 en cuadratura con Venus regente de la 4. Los padres, pero ya indico presumiblemente la madre, que es quien tiene mayor peso en su formación y mayor peso también a nivel familiar. La madre se significa por Venus, al ser una carta diurna, debieron representar el papel de facilitadores, siendo Venus regente de la 4 en la 12, de sus aspiraciones, regente de la 11 más inconfesables. Venus se encuentra en la 12, lo cual puede haber la madre causado deseos, podríamos llamarlo así, impropios, y haber alentado y alimentado pues esas capacidades envolventes que son propias de su carácter. Por lo tanto, eso nos induce a creer que la relación con la madre pudo tener una oscura motivación agregada, 12, representa la 12, tanto en sus aspiraciones mundanas, la 11, como en sus aspiraciones íntimas, que representa la 4. Mercurio dispone de la Luna y Venus, ergo lo más plausible es que haya prevalecido el interés de Elon Musk en las relaciones maternas. Es decir, en cierto modo eso ha venido a redundar en beneficio de Elon Musk. Y la posibilidad de este vínculo
ha acabado siendo integrada en los atributos propios de su manera de comunicarse. En resumidas cuentas, esa actitud argumentativamente envolvente y algo procaz replica las mañas propias del manejo de sus conflictos íntimos con la figura materna y también con las figuras femeninas en su vida. Por lo tanto, la disposición de Venus por parte de Mercurio y la influencia de la Luna desde la casa 3, donde además Venus está en su caída, podrían indicar que Elon Musk enfrenta desafíos al tratar de armonizar sus deseos y aspiraciones con sus necesidades emocionales y familiares. Venus en la casa 12 también manifiesta sus cualidades de maneras más introspectivas y de manera muy reservada, lo que puede llevarlo a buscar la belleza y la armonía en formas poco convencionales o en actividades que requieren un enfoque más privado. Sí, puede indicar pues, que su manera de vivir la intimidad es una manera de vivir la intimidad pues oscura, retirada y probablemente pues con tendencias poco confesables, ¿no? Allí es justo a donde lleva sus argumentos para obtener lo que desea. Es decir, también al tener a Mercurio y al Sol ubicados en un signo de Cáncer, la persona es altamente empática y por lo tanto es muy capaz de detectar pues, cuáles son los puntos flacos, cuáles son los puntos débiles de su interlocutor. Tiene una visión que le permite ver las cualidades y los defectos, especialmente los defectos del prójimo. La Luna en la casa 3, entregándole su disposición a Venus, puede señalar una lucha entre las necesidades emocionales y la búsqueda de placer o satisfacción personal, lo que puede llevar a una exploración más profunda de sus motivaciones y deseos internos. Quiere decirse que solicita algunas veces satisfacción de sus necesidades a un nivel instintivo muy profundamente, que pueden ser pues rechazadas por parte o al menos entrar con dificultad pues en los intereses de las personas con las que se relaciona en los vínculos íntimos, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la interacción entre la Luna y Júpiter a través de un sextil, donde predomina la Luna, ello puede indicar una relación dinámica, la carta de Elon Musk, donde sus necesidades emocionales y su enfoque en el bienestar personal podrían afectar su trabajo o su creatividad. También hay que tener en cuenta que una fuerte tendencia a sobrecompensar sus carencias y sus debilidades en los vínculos con el prójimo y por lo tanto una cierta tendencia a culpabilizarse a sí mismo de lo que hace sin declararlo. Es decir, hay una clara en una cuadratura entre la Luna y Júpiter estando en sus signos respectivos de detrimento, tanto para Júpiter en Virgo, que es donde se encuentra la Luna, como para Luna en Escorpio, que es donde se encuentra Júpiter, puede indicar mala conciencia y también dificultades, dado que son signos introspectivos, a la hora de reconocer pues sus falencias, ¿no? y sus desbordes, ¿no? Júpiter. La Luna en Virgo en detrimento de Júpiter puede llevar a una tendencia a la autoexigencia y a la búsqueda de la perfección en asuntos cotidianos y también en asuntos laborales. Mientras tanto, Júpiter en la casa 5, recibiendo la influencia de la Luna, indica una necesidad de encontrar equilibrio entre la expansión creativa y el manejo de los sentimientos, especialmente en áreas relacionadas con la expresión personal y la creatividad. Entonces, el enfoque en el trabajo cotidiano, representado por Júpiter como regente de la casa 6, se manifiesta en el ámbito de la casa 5, pudiendo reflejar un deseo de integrar su vida laboral con su creatividad y proyectos personales, y por lo tanto el sufrimiento, el encadenamiento y los padecimientos tienen mucho que ver con aquello a lo que se dedica, y también en lo que estábamos comentando acerca de la Luna y la relación con Venus puede indicar ciertas tendencias a que el dolor y el sufrimiento pues son detonantes del placer y de la creatividad, con lo cual puede darle un talante, podríamos llamarlo así, paradójico y algo también masoquista en su manera de relacionarse. Esto está también relacionado con el hecho de que esta persona disfruta trabajando muy duramente, que es una persona muy espartana, es una persona muy autoexigente en el tema del trabajo. Esta combinación puede llevar a Elon Musk también a buscar formas innovadoras de expresar su creatividad en su vida profesional, cambiando su enfoque detallado y analítico con la búsqueda de la expresión personal y la innovación. El tema de que el Sol sea la casa 2 y por exaltación el regente de la 10 en el ascendente
También quiere decir que es una persona muy orientada en su propósito de vida hacia el mantenimiento de un patrimonio y orientada también hacia la gestión de recursos, de recursos financieros. También el hecho de que entiende que aquellas cosas que están relacionadas con sus recursos expresan de alguna manera quién es él y a qué se quiere dedicar, ¿no? Que es básicamente al cultivo de su propia identidad, ¿no? Con lo cual muchas veces el principal gasto no es gasto en los demás, sino es gasto en uno mismo y en la exaltación pues, de su figura, ¿no? Cierta megalomanía que ya comentamos en la relación, por ejemplo, que había entre Júpiter como regente de la 6, la 5 y la 9, ¿no? Esta posición sugiere que Elon Musk está orientado hacia el éxito profesional y el reconocimiento, regente por exaltación de la 10 en la 1, utilizando sus talentos y habilidades para alcanzar metas que le permitan consolidar su posición y autoridad en el mundo. Eso es debido a que el Sol, como regente de la 2, en la 1, a través de la 3, pues se halla en la 5, ¿no? La posición del regente de la casa 11 en la 12, Venus, también puede indicar que Elon Musk podría encontrar obstáculos o desafíos ocultos al perseguir sus objetivos colectivos o en sus redes de apoyo. Esta posición podría requerir un enfoque más discreto o estratégico, aprovechando las oportunidades en segundo plano para avanzar en sus intereses, y también puede sugerir que sus logros colectivos o asociaciones tienen un componente más espiritual o altruista, que requiere sacrificios personales o trabajar tras bambalinas para el bien común. Esto, por ejemplo, puede tener que ver con el hecho de que ahora esté colaborando con el presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, en un ministerio para gestionar y racionalizar la administración pública de Estados Unidos. Es posible que esta posición del regente de la Casa 11 y la 12 refleje cómo Elon Musk podría abordar colaboraciones de alto nivel, como trabajar con figuras políticas o en proyectos de alcance nacional. La 11 a través del patrimonio, es decir, la 11 significa objetivos colectivos a través del patrimonio en el ámbito de la Casa 12, ¿no? Y por lo tanto significa pues, manejarse de forma subrepticia. Ese tipo de colaboración podría requerir un enfoque discreto, utilizando la influencia y las conexiones de manera cuidadosa para lograr objetivos que beneficien a un grupo más amplio. Siempre hay que tener en cuenta, de todas maneras, que todos estos planetas que salen en la 12 están a disposición de Mercurio, que está en la 1. Por lo tanto, el refuerzo de su identidad personal es muy importante para la persona, sobre todo frente a la gente de su entorno cercano. Una persona a la que le importa muy poco qué piensen los demás de él en forma directamente proporcional a cuán lejos se encuentre. Quiere decirse que conforme la gente se encuentra más cerca, la opinión para Elon Musk pues, se va reforzando cada vez más. La opinión de esas personas se va reforzando frente a Elon Musk de una manera más intensa. Teniendo en cuenta que el regente de la 8 significa los gastos que se hacen a fondo perdido en relación con los compromisos, en el ámbito de la casa 12, que es Saturno, unido a lo que hemos comentado acerca de su colaboración con el gobierno, puede querer decir que esta persona va a invertir gran parte de su patrimonio en ubicar estratégicamente en un lugar privilegiado intereses de algún lobby, ¿no? Es decir, la 7, ¿de acuerdo?, está relacionado con los compromisos y la 8 con intereses, con los intereses de sus socios. Dado que se encuentran en la 12 en conjunción con el regente de la 11 y el regente de la 4, eso indica que sus acciones en relación con sus expectativas, poniendo su patrimonio en intereses ocultos, en conjunción con el regente de la 8, los intereses ajenos y sus propios socios, pueden querer decir que la persona asume esos intereses como propios, ¿no? Este tipo de acciones pueden ser clave en el mundo de los negocios y la política, y es principalmente la causa por la cual, bueno, hay muchas causas, como podéis ver, casi todas apuntan a las razones por las cuales pues, Elon Musk se ha convertido en el hombre más rico del mundo, ¿no? Pero lo que indico es que este tipo de acciones puede ser clave en el mundo de los negocios y la política, donde las alianzas y las negociaciones juegan un papel fundamental. De hecho, que se encuentra en la 12, ya hemos visto el estro y el temperamento jugador,
propio de Elon Musk pueden magnificar enormemente pues esos indicadores, ¿no? La relación entre Marte y Saturno a través del trígono que tienen en recepción, porque Saturno recibe a Marte, el trígono lo une a Marte, que se encuentra en Acuario, con Saturno, que se encuentra en Géminis, puede indicar una dinámica donde la acción y la ambición de Marte en Acuario se ven estructuradas y canalizadas por Saturno en Géminis. Y eso refleja la capacidad de Elon Musk para usar su energía y determinación, Marte, de manera estratégica y calculada, especialmente en asuntos relacionados con compromisos, recursos compartidos y asociaciones. 7 y 8, es decir, se encuentra a disposición del regente de la 8 que opera a través de la 7. La influencia de Saturno en Géminis aporta un enfoque meticuloso y racional en la acción de Marte. Es una persona extraordinariamente impulsiva y extraordinariamente rígida cuando toma una decisión, pero una vez que toma la decisión procede por partes de manera muy sistematizada y recabando información, toda la que sea necesaria, y desarrolla esos emprendimientos pues de una manera pues muy prolija y muy cuidadosa, ¿no? La presencia de Saturno en Géminis en términos de Mercurio sugiere que Elon Musk podría abordar sus inversiones y compromisos con una mentalidad analítica estratégica, ¿no? La influencia de Mercurio aquí puede indicar una necesidad de comunicación clara y un enfoque en los detalles a manejar los recursos compartidos y los compromisos, la casa 8, en relación con su carrera y objetivos profesionales. Como podéis ver, me he centrado en cuestiones que tienen que ver con su carácter, con la manera en que tiene de relacionarse con los demás, con el estilo de su manera de negociar, y también con ciertas debilidades del carácter que influyen, pero que además también potencian el modo en que la persona pues ejercita pues sus inversiones en el mundo, ¿no? Con lo cual hemos hecho un recorrido en temas muy específicos de la carta de Elon Musk. Mi recomendación es que mientras estéis escuchándola vayáis viendo lo que son los lugares y veáis pues el modo concienzudo en el que me concentro en los significados de los lugares y de sus significadores. Es decir, no es una manera especulativa de proceder en el análisis. Es una manera que simplemente se limita a describir las posiciones objetivamente en la carta, ¿no? Y muy bien, esta ha sido nuestra sesión de hoy, esta ha sido nuestra aproximación a la figura de Elon Musk. Espero que haya sido provechosa y edificante, que de alguna manera os haya hecho disfrutar de este arte, que es un arte de practicar la pesquisa y la investigación a un nivel profundo, de indagar pues, y de buscar y recabar información pues, acerca de lo que aportan esas posiciones planetarias. Siempre recordad que las cartas no definen a la persona, sino que definen sus condicionamientos, que nos hablan más de hechos que de tendencias, y que la astrología tradicional, recordadlo también, no solamente es una astrología predictiva, que lo es, no estoy abordando quizás en las cartas que estoy analizando estos días, no estoy poniendo en primer plano, pero que además también, como creo que está quedando demostrado, pues a nivel psicológico y a nivel de explicar la conducta de los individuos, pues es muy sagaz, ¿no? Es muy sagaz y muy rica en matices. Bien, aquí nos despedimos por lo tanto por hoy, no sin antes pediros que si no estáis en nuestra familia, os unáis a través de la suscripción, que valoréis también, si os apetece, pues los cursos que hacemos, en donde tratamos estos temas de manera exhaustiva y en profundidad en relación con las cartas natales y también con las interrogaciones, cartas horarias, como se suelen llamar. Que le deis a la campanita para que os informen cuando vaya subiendo vídeos y podáis prestos pues ir a verlos en cuanto estén calentitos, recién salidos del horno. Comentad, que también pues seguimos vuestros comentarios, tanto Roger como yo, de manera pues muy cotidiana. Y
dadle un like. Sin más, pues me despido por hoy y en otro día, no mucho tardar, volveremos pues a centrarnos en la carta de alguna celebridad o alguna carta que, aunque no sea de celebridades, pueda tener pues un especial interés. Buenos días y estad felices. Nos vemos.